Bendecido sea el nombre del Señor. En primer lugar, vamos a recordar algo que hablemos el otro día. Hemos dado dos mensajes acerca de la introducción de la doctrina de Dios, número 1 y número 2. Ahora, posteriormente, debía tocar hablar de los atributos de Dios. Pero quiero notificaros que ya tenéis en internet varios atributos, como es la espiritualidad de Dios, la paciencia de Dios, la seidad de Dios, la ira de Dios, cómo librarse de la ira de Dios. O sea, tenéis 6 o 7 atributos ya en internet grabados. Lo que francamente tenía que haber empezado por la introducción, lo que hice es que di 6 o 7 atributos y luego me di cuenta e intenté rectificar y hablé de la introducción de la doctrina de Dios. Entonces tenéis, repito, tiempo, y si queréis y tenéis la amabilidad, esforzaros y escucharlos. Sobre todo, repito, la naturaleza, la espiritualidad de Dios, la paciencia de Dios, la seidad de Dios, la ira de Dios, cómo librarse de la ira de Dios. Y la seidad de Dios lo tengo en 2 mensajes porque no había espacio para darlo en uno. Y ahora vamos a meternos no de lleno directamente en la justicia. Y os voy a comentar algo muy personal. Yo normalmente, como cualquiera, lo normal es meditar un pasaje o un tema, estudiarlo, meditarlo, prepararlo y darlo. Es lo que suelo hacer siempre, repito. Admito excepciones. Creo que desde que estoy grabando en YouTube, que hace 9 años ya van, lo he hecho una vez y hoy lo voy a hacer otra. Ayer o antes de ayer preparemos un mensaje para hoy, pero anoche meditando en la palabra y hoy meditando en la palabra, pues ha habido un tema que ha impactado en mi corazón, unos detalles de la palabra, y en estos momentos es lo que tengo en el corazón. Entonces el mensaje que ya estaba hecho y formado en el formato para darlo hoy, pues si Dios lo permite y si Dios quiere lo damos en otro momento. Y vamos a comenzar. Pero esto, claro, esto tiene una cosa. Vais a notar antes que os deis cuenta, me hago yo solo la denuncia. Vais a notar que voy a soltar un rollo de tela y algunas partes están sin confeccionar. Y el motivo es muy sencillo. Es que esto lo estaba estudiando para mí, no para compartirlo con nadie. Porque yo estudio la Biblia como lo que es la palabra de Dios y no como un libro de sacar bosquejos. Vamos a comenzar a hablar. La justicia de Dios es conforme a la rectitud de Dios. O sea, la justicia de Dios nace de la rectitud de Dios. No existe justicia sin rectitud. Buscar justicia en una persona que no tenga rectitud no la puedes buscar. Repito y recalco, voy a ir despacio. La justicia de Dios es conforme a la rectitud. No existe justicia sin rectitud. La justicia siempre es y será una expresión de su carácter santo. Es una actitud interna de la esencia misma moral de Dios. La justicia de Dios está arraigada absolutamente en él. Por eso la Biblia se le llama santo y hay un montón de textos. Cogéis la concordancia, yo no me he molestado en muchos, cogéis la concordancia y si queréis, como son cosas que ya estamos convencidos que Dios es 3 veces santo, ¿sí o no? Entonces no hace falta que lo muestre. Vamos a comenzar con un texto en Santiago, hermano Abraham, capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si aquí estuviésemos hablando de la seidad o que Dios no cambia, es un buen texto para hablar de eso.
pero no es mi intención hablar de eso. Lo que hay una palabra que me ha llamado la atención. En él no hay ni sombra de variación. Nada. Completamente nada. Y hay un texto que lo voy a citar yo, y así no ahorro trabajo al hermano Abraham. Juan, 1 de Juan 1:6, dice: Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en él. A cualquier hombre de Dios y a los más grandes héroes de la Biblia observamos su historia y su biografía, hermano Abraham, y encontramos algún error, alguna confusión, algún defecto, algún pecado, alguna imprudencia o algo que podía haberlo hecho mejor. Te vas a ir al Génesis ya. Pero en Dios no. En Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Él es el Dios de la luz, Él es el Padre de las luces, Él es el creador de la luz. ¿Por qué Él es el creador de la luz? Porque Él es el creador de la vida. En Juan capítulo 1 dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Nunca busques la luz si antes no buscas la vida. A veces ese error, es que ese orden cronológico es importante guardarlo. La Biblia lo especifica y lo dice. Dios es luz. Y en Juan capítulo 1 dice: en él estaba la vida. En él estaba la vida, número 1. Y la vida era, y ahora especifica, en él está, y la vida era, ¿qué es la vida? La vida es la expresión, la manifestación, la comunicación de la vida. Por eso, humanamente, cuando una mujer va a estar de parto, porque es la palabra neta castellana, en que se dice ahora más fino, va a dar a luz, pero la palabra neta castellana está de parto. Es la palabra más antigua, más fuerte, a lo mejor más agresivo, pero es la más real, ¿eh? Se dice a eso que va a dar de parto, que dice: ha dado a luz. Una niña o ha dado a luz, ha manifestado la vida. Entonces, la vida es la manifestación. Por eso la luz, una de las funciones que tiene es manifestar. Yo, observando la escritura en el Génesis, cuando Dios creó todos los cielos y la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, una de las cosas primeras que Dios creó fue la luz. ¿Por qué? Porque la luz es la que patrocina el trabajo, Abraham. Si ahora mismo mi mujer de tarde o por la noche se va la luz y está, por ejemplo, barriendo algo, tiene que dejar, hermano Emilio, de hacer las cosas porque se ha ido la luz. La luz es la que patrocina el trabajo. Por eso, si quieres que la iglesia o un miembro de la iglesia haga actividades, no le mandes trabajar si antes no le das luz. La luz patrocina el trabajo. Y a veces eres tan listo, tú pastor que me oyes, que le mandas al miembro trabajar sin darle luz. Que Dios te bendiga a ti y bendiga al miembro también. Alabanzas al Todopoderoso. Ahora vamos a seguir a hablar de la justicia. Dios es el Dios creador, Dios es nuestro Salvador, pero es Dios también el juez supremo del universo. Génesis capítulo 18, voy a leer un versículo solo, léelo, el versículo 25, hablando Abraham con Dios. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham intercediendo acerca de Sodoma y Gomorra, como ya sabéis el pasaje, es un pasaje amplio, hermoso, pero voy al detalle, y le dice Abraham a Dios: no trates al pecador como al que no es pecador, al limpio, al justo como al injusto. Y le dice: no ha de hacer las cosas justas el juez justo. Sigo en Génesis, ahora sí. 19, 27 y 28. 19, 27 y 28. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra que en ella que había en la llanura, y miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno.
Al otro día Dios hizo el juicio y ya sabéis, descendió fuego y azufre y desaparecieron 2 ciudades. Aquí que vemos, hermanos, la justicia de Dios. ¿Dios castigó algo injusto? No. Todos eran culpables. A veces Dios, hermano Emilio, trata a las personas con justicia y a veces Dios trata a las personas con misericordia. Que Dios no siempre trata a las personas con misericordia y no siempre trata a las personas con justicia, pero sí que siempre hace lo justo, y Dios nunca hace nada injusto, porque su naturaleza es justa. Por eso he comenzado diciendo que la justicia de Dios nace de la rectitud de Dios, que la justicia de Dios nace de la naturaleza de Dios. Entonces no tengas miedo, que Dios nunca hará, ni ha hecho, ni hay, ni hará cosas injustas. Pero después que he aclarado que Dios no hará cosas injustas, vamos a ir despacio. Cuando a veces se habla, y yo le he hablado algunas veces, que Dios destruyó Sodoma y Gomorra a la ligera. ¿Cuántas mujeres y cuántos niños había? Emilio, ¿no crees que habría niños de 1 mes en 2 ciudades? ¿Y de 5 años habrán? ¿Y de 10? Desaparecieron todos. Es fácil que el sentido de la justicia tuya que tú tienes y yo no tengamos el mismo sentido que el que tiene Dios. Y a la larga, a mí por lo menos, me trae algunos conflictos, ¿eh? Pero dejemos ese pasaje, porque podríamos decir, es un pasaje aislado. Pero no, hay muchos pasajes, pero no tengáis miedo que voy a citar 3 o 4 pasajes solo, porque si no había el material suficiente para hacer un mensaje completo de eso, ¿eh? Anteriormente hay un precedente, y ahí cito yo, no hace falta que leas, Abraham, en el Génesis, en el diluvio. Ahí no fueron 2 ciudades, ahí fue el mundo. Quitando Noé y su familia, los demás que murieron. El mundo entero, ¿sí o no, Emilio? ¿Cuántos niños había? ¿Cuántas mujeres había? ¿Cuántos enfermos había? ¿Cuántos ancianos había? ¿Tuvo misericordia Dios de alguno? No. Todo el mundo, quitando a Abraham, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, 8 personas, ¿no? Quitando 8 personas recibieron misericordia, 8 en el mundo. Y aquí yo he estado, os he dicho antes que estaba estudiando para mí. Y estudiando para mí he pensado algo un poco extraño. He dicho, ¿cuándo yo he oído? Porque yo, como vosotros, voy al culto, hermanos. Ahora no, ahora en la iglesia que yo pertenezco, en el barrio España, que soy un miembro de la iglesia del barrio España, hay 3 cultos a la semana. Pero al principio yo recuerdo que en Filadelfia teníamos 7 cultos, los 7 días de la semana. Pues yo llevo yendo al culto hace 53 años. Yo nunca he oído una tarde a ningún pastor que haya dicho, hoy voy a hablaros de la justicia de Dios. Media hora. Siempre estoy con buena intención. El pastor habla de una verdad maravillosa, que Dios es gracia, que Dios es amor y que Dios es bondad. Verdad. Es verdad que Dios es amor, que Dios es misericordia y que Dios es bondad. Pero yo te pregunto, a ti pastor que me estás escuchando, ¿y no es verdad que Dios es justicia? Sí. ¿Y por qué de 500 mensajes que has predicado, no has tocado todavía la justicia de Dios? ¿Es que eso te quieres morir sin tocarla? ¿Tú crees que el auditorio que tienes no necesita en vez en cuando escuchar cómo es su Dios? No una faceta, ni 2, ni 3. Estamos llamados, Abraham, a predicar toda la palabra. Lo que pasa es que hay temas
y palabras que yo lo entiendo, que son más incómodas que otras. Y nosotros tanto amamos a los miembros de la Iglesia y tanto amamos a nuestros queridos hermanos y amigos que queremos temas que les animen, que les empujen. Y como siempre nos enteramos que hay problemas de enfermedad, problemas económicos, problemas en las casas. Esas circunstancias nos motivan a buscar 4 mensajes de ánimo, de aliento, para animarles, para fortalecerles, problemas que a veces por el desánimo faltan al culto, a la capilla, que no falten a la capilla, y descuidamos. Pero a mí, repito, me ha llamado la atención eso. Yo hablo yo no escucho ahora. He escuchado 3 palabras sueltas o 4, pero digo un mensaje de 40, 50 minutos hablando de pasajes donde Dios usó justicia y no misericordia. Y es que son pasajes muy incómodos. Pero si están en la Biblia, habrá que hablarlos, ¿no? Ahora que seamos prudentes y esos pasajes incómodos se hablen una vez solo y otros se hablen 3, ahí estoy de acuerdo. Ahí sí estoy de acuerdo, hermanos. Que yo prefiero dar 3 mensajes de ánimo y uno a lo mejor que es de menos ánimo, porque estamos a falta de ánimo. Alabanzas al Señor. Ahí sí que estoy de acuerdo. Vamos a leer otro pasaje. Deuteronomio capítulo 7, verso 1 y 2. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti muchas naciones, el Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Ebeo, el Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Amén. Cuando vayas a la tierra de Canaán, encontrarás 7 naciones más grandes que tú. Y cuando estés en la guerra, te mando algo yo. No tendrás misericordia de nadie. No dejarás vivo a nadie. Y no te apiades de nadie. Eso lo dijo ese que te ha salvado a ti y que me ha salvado a mí, que es Dios. Parece un poco extraño cómo pudo haber ordenado una masacre de mujeres y niños y hombres un Dios de amor. Pues aquí está escrito, hermanos. Como veis, estoy mandando leer. No estoy esforzando el texto. Aquí vemos la justicia de Dios. Luego hablaremos, claro, de la gracia y de la misericordia, porque si no, quedaría la cosa un poco sosa, un poco triste. Pero vamos a seguir. Ahora, la más violenta expresión de la ira de Dios y la injusticia más grande de la ira de Dios y la expresión más fuerte de la ira de Dios es la única vez que Dios a un justo le trató como a un injusto. Eso fue el bendito Jesús, a su Hijo. Que él siendo justo, ¿sí o no? Siendo perfecto, siendo inocente, cogió el pecado de la humanidad, se lo cargó encima de él, y el Dios Padre descendió sobre él la ira, y al justo, al limpio, al inocente, eso es la mayor injusticia que se ha hecho. Pegar, abofetear, matar a Cristo, crucificar a Cristo, es la mayor injusticia que se ha hecho. En la cruz de Cristo se manifiesta la justicia, el amor y la misericordia y la gracia. El amor por una parte, porque gracias a ese sacrificio somos salvos, ¿sí o no? Pero la Biblia dice, y Jehová quiso quebrantarlo. La ira de Dios cayó sobre la bendita persona de Jesús, ¿sí o no? Y esa doctrina la sabéis todos, ¿verdad? Había 2 cabezas federales, el primer Adán y el segundo Adán. Habíamos recibido la imputación del pecado del primer Adán. Entonces todos éramos pecadores. Y vino uno que no tenía el pecado de Adán. La segunda persona de la Trinidad, el Verbo fue hecho carne.
y vino a esta tierra y cogió el pecado de los hombres y murió nuestra muerte. Coged la frase. No es que murió nuestra muerte y pagó nuestra culpa para que tú y yo recibamos algo que no merecemos. Por lo menos yo no lo merezco, hermanos, el perdón. O tú mereces el perdón. De la misma manera que Jesucristo no merecía lo que le pasó, de esa misma manera tú no mereces el perdón. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí podíamos citar muchos textos que tengo apuntados, pero voy a leer algunos, pero muy poquitos. En uno dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Entonces eso, en Ezequiel dice que el alma que pecara morirá. También es eso. Y ahora en segunda de Corintios, eso sí quiero leerlo. Capítulo 5, versos 19 y te saltas al 21. El 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Amén. Ahí. Estaba reconciliando al mundo. Yo no puedo reconciliar a dos personas y son amigos. Es que el hombre era hijo de ira por naturaleza. Era enemigo. Es que algunos no lo saben, hermanos. ¿Pero qué dice el machaco? Sí, algunos no se han enterado, miembros de la iglesia, que antes de recibir a Cristo eran enemigos de Dios. De tal manera que tenían que recibir la reconciliación. Pero que ellos no tenían mérito para reconciliarse con Dios. Nosotros no hemos hecho la reconciliación. Nosotros por gracia hemos recibido por la fe la reconciliación. La reconciliación la ha hecho Dios, que la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre y murió. Y por eso dice que Dios, estando en Cristo, reconcilió al hombre con Dios. Por eso el nombre de Jesús se le llamaba Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hasta ahora eras Dios en contra de nosotros. Tú no lo sabías, pero tu enemigo, y pido perdón por esta frase, pero es que así me vas a entender mejor, tu contrario era Dios. Hermano, yo puedo tener miedo a una familia fuerte, pero a Dios de contrario. ¿Qué es lo que me espera si tengo a Dios de contrario y de enemigo? En Efesios dice que éramos hijos por naturaleza, hijos de ira, hijos de desobediencia. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias a que Dios, la segunda persona, perdón, no Dios, la segunda, es que si digo Dios, meto a los tres, y los tres no se hicieron hombres. Fue la segunda persona de la Trinidad la que se hizo hombre. Bajó a la tierra. Y voluntariamente, Emilio, voluntariamente, se presentó voluntario para ser un cordero. Por eso Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendecido sea el nombre del Señor. Entonces ahí vemos la gracia. ¿Por qué éramos enemigos? Pues vamos a leerlo. Romanos 3:23. No, Romanos 5:21. Perdón, lee. No, perdona, ahora dijo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. El versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bendito sea Dios. Al que no conoció pecado. Ahí voy a explicar algo porque hoy se han dicho alguna herejía. Escuchadme bien lo que he escrito aquí. Lo que le fue transferido a Cristo no fueron cualidades morales, sino consecuencias legales. Dios era tan santo antes de la cruz y en la cruz. ¿Entendido? Lo que fue transferido a Cristo no fueron consecuencias morales, sino consecuencias legales. Esa es la interpretación. El que no conoció pecado se hizo pecado. ¿Sabéis qué profundidad es esa palabra? Que la segunda persona de la Trinidad... Es que esto escapa, hermano. Esto que estoy diciendo parece sencillo. Pero estoy hablando de la gracia. ¿Por qué eso? Todo eso existió, ¿por qué?
Porque Dios quería perdonarte. Pero no puede perdonarte quebrantando un atributo de él, llamada la justicia. Yo hace muchos años puse un ejemplo, a ver si vale ahora. Hace muchos años que lo puse. Qué viejo soy ya. Y puse de la siguiente manera. Imaginaros que un hombre va conduciendo y se salta un stop. Y va un motorista, lo ve, le para y le dice, ¿usted no ha visto el stop? Y dice él noblemente, pues mire usted perdone, no lo he visto. Le pido disculpas, muy amablemente. Y entonces dice el motorista, sí, pero es que yo tengo una obligación justa y es multarle. Mire usted, ando mal económicamente. Estoy en el paro y no tengo trabajo. Y sale casi llorando. Si me multa usted es que no tengo para pagar la multa. Y dice el motorista, es que si yo doy de paso esto, soy injusto. Mi trabajo es al que comete una infracción, multarle lo que dice la ley. Y estoy yo para defender la ley y establecer la ley. Echa mano el motorista al boli, le echa la multa. Y a coger el papel de la multa, Emilio echa mano al bolsillo y le pone debajo de la multa el dinero que le ha echado de la multa. ¿Le ha perdonado? No. Le ha echado la multa, pero le ha pagado la multa. Eso hizo Dios con nosotros. Si nos perdona y Cristo no muere, no. Cristo es la propiciación que apaciguó la ira del Dios Padre. La ofrenda que hizo satisfacer las exigencias de la justicia divina. Y cuando Cristo te mira a ti y me mira a mí, cuando Dios nos mira a nosotros, nos mira por el Hijo, y a mirarnos por el Hijo nos ve justos. Pero si al Hijo Consuelo lo quitamos del medio, ¿cómo te declara Dios? A ver, un juez que declare a un culpable inocente es un juez justo. Era un problema que tenía Dios, pero un problema que tenía Dios porque Él quiso tenerlo, por misericordia, porque Dios en sí no tiene ningún problema. Porque Dios está obligado a ponerte su justicia. Pero cuidado con esta palabra, pero no está obligado a usar misericordia. Como el guardia está obligado a echarte la multa, pero no está obligado a darte para pagar la multa. Dios está obligado en su naturaleza, Emilio, a actuar con justicia contigo y conmigo. Pero como actúe Dios con justicia conmigo, por lo menos al infierno me voy seguro. Entonces Dios dice, tengo que actuar con gracia, con misericordia. Y por eso vino Cristo. A pagar lo que yo no podía pagar. Él llevó una vida perfecta, porque es importante. A veces siempre que predicamos de Cristo, predicamos la muerte de Cristo. Y es verdad que es importantísimo, pero no es menos importante, o es también importante. Jesús tuvo una vida perfecta, una obediencia perfecta, ¿sí o no? Y cuando murió un hombre perfecto. Por eso valió, porque en él no habitaba el pecado, ni pecó. Fue el único ser que no pecó. En otras palabras, el único justo que fue tratado como injusto fue Jesús. Esa fue la injusticia. Pero de esa injusticia nace la justicia para nosotros, que somos perdonados y justificados por la sangre de Cristo. Ahora, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Quédate ahí. Por cuanto todos pecaron, hablan en pasado. En Adán pequemos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron, tiempo pasado. Cuando Adán pecó, tú pecaste. Y yo pequé. Y el pecado de Adán fue heredado. Ahora vamos a leer, a meternos en el segundo peldaño. Génesis 2:7 dice, cito yo, y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra
y sopló en su nariz aliento de vida. El regalo de la vida viene por la gracia y permanece bajo la autoridad de Dios. Él no estaba obligado a darte la vida. La vida te la regaló. Pero el Dios que te regaló la vida dijo algo. Génesis 2:7. De todo árbol puedes comer, pero cuando comas de este árbol, el día que comas de este árbol, léelo. Abraham, Génesis 2:17, porque ahí hay un fundamento tremendo. Génesis capítulo 2, verso 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí dijo que el día que comieres morirás. Y ya sabéis todos que comió. Cuando comió el hombre, perdió el derecho a vivir. Y canceló por el pecado el vivir. Pero es que la sentencia era muy fuerte. El día. O sea, la sentencia es inmediata. Algunos hermanos con buen corazón, por cierto, es que ahí comieron y murieron espiritualmente ese día. Y después otro, no. Cuando habla de la muerte física y espiritual, de las dos. El día que comas vas a morir. Estamos de acuerdo que cuando pecó murió espiritualmente inmediatamente. Pero es que ese mandamiento, el día que comas morirás, iba para los dos, Abraham, para la muerte física y espiritual. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues ahí pasó una cosa, que se llama un atributo, la paciencia. Y escuchar, la paciencia tiene que ver principalmente consigo mismo. Es la limitación que él ha impuesto a su justicia, a sujetarla a su propia voluntad. La paciencia es la ley que se ha impuesto él a sí mismo a sujetar su justicia. Porque, a ver, Abraham, ¿quién tiene salero de hacer a Dios que sujete su justicia? A ver, ¿quién tiene salero? Pues eres salvo, ya sé que eres salvo por la gracia de Cristo, estamos de acuerdo, pero eres salvo por la paciencia. Porque si cuando peco, Dios tiene derecho a juzgarme, me juzga y no da tregua a que me arrepienta, estoy condenado. Vamos a ver testimonios que no dio tiempo. Voy a citarlos por no marear al hermano Abraham y ser más corto. Había dos jóvenes sacerdotes, hijos de Aarón, llamado Nabaz y Abiú. En Levíticos, esa historia está, por si la tenéis en vuestra casa, Levíticos capítulo 10, verso 1 al 3. Y estos ofrecieron fuego extraño ante la presencia de Jehová. ¿Y sabéis qué hizo Dios? Inmediatamente los quemó. Ahí lo juzgó y el juicio fue inmediatamente. Y corriendico fue su padre de ellos, llamado Aarón, ante Moisés. ¿Y sabes qué le dijo Moisés a Aarón, su hermano? A los que había quemado Dios, eran sus sobrinos. Jehová se ha glorificado, hermano. Y dice un texto, lo dice, en Levíticos capítulo 10, verso 3. Y Aarón cayó. Aarón cayó, no habló nada. Levíticos capítulo 10, verso 3. Ahí pecaron los dos hijos e inmediatamente hizo el juicio Dios y murieron. Otro juicio más. Una vez que David trajo un arca, el arca de Jehová, y cometió ahí un fallo, pero bueno, no vamos a hablar del fallo de David. La hizo traer en un carro. Y los bueyes tropezaban y Uza, un coitita, un levita, vio que el arca se tamboleaba y puso la mano. Y al poner la mano, inmediatamente Dios lo mató. Ahí que ves. Pecado y juicio inmediatamente. Tú dirás, Emilio, bueno, hermano Machaco, era en el viejo. Pues bueno, vamos al nuevo. Hechos capítulo 5. Ananías y Safira. Pecaron. Inmediatamente, ¿qué pasó? Murieron los dos. El matrimonio.
O sea, que lo que vives es un regalo que Dios te da porque tú no tienes derecho a vivir. Cuidado con esta palabra, ¿eh? Ningún hombre tiene derecho a vivir. Porque Dios dijo, el día que comas morirás. Dios ya me ha regalado 68 años de vida. Porque realmente no tengo derecho a vivir ni un solo día. El día que comas morirás. Y yo pequé con Adán. Entonces todos estamos sentados en el banquillo de los sentenciados, esperando que llegue el día de nuestra ejecución. La muerte sigue vigente, hermanos. ¿O conocéis algún hombre o alguna mujer que no haya muerto? Los reyes, los ricos, los poderosos se mueren, ¿sí o no? Sigue en vigor, ¿eh? La muerte no la ha quitado. ¿Y qué es la muerte, machaco? La muerte... Ahí me voy a parar un poquito porque también algunos se han confundido. Por el pecado de Adán he recibido la naturaleza adámica caída. Pero la muerte no. La muerte es el juicio que Dios ha hecho al pecado. Es un juicio de Dios. Y ese juicio sigue vigente. Abraham murió. Los grandes hombres de Dios han muerto. Carlos Spurgeon, el gran predicador, murió, ¿sí o no? El que no tenía derecho a morir y murió fue Jesús. ¿Os dais cuenta? Otra vez volvemos al bendito Jesús. Él murió y resucitó para darnos derecho a la resurrección. Hermanos, vamos a ir despacio. Nosotros damos por sentado que merecemos la gracia. Éxodo, capítulo 33, verso 19. A nosotros nos ha regalado Dios la vida, pero nosotros no hemos cumplido el propósito de la vida. ¿Por qué Dios nos ha regalado la vida? Para su gloria, para su servicio y para su honra, y no para pecar. Repito, Dios nos ha regalado la vida, y nosotros creo que no lo estamos usando, la vida para su gloria ni para su honra. Éxodo 33, 19. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Romanos coge ahora 9. Jehová dijo a Moisés, tendré misericordia del que tenga misericordia. O sea que Dios no está obligado, Emilio. Dios está obligado a no hacer injusticias, porque Él es justo por naturaleza. Y Él va a tratar a todos con justicia. A eso está obligado Dios, por su naturaleza, a ser justo. Pero a ser misericordioso no, ¿eh? Y ahora Pablo, recalcando, porque Pablo lo vio importante y inspirado por Dios, en Romanos cita esto, Romanos 9, 15 y 16. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces la misericordia no es obligada. Dios no está obligado a usar misericordia contigo, pero está obligado a usar justicia contigo, porque Él es justo. Entonces Dios puede hacer dos cosas: justicia por una parte y misericordia por otra. Lo que no hará Dios es injusticia. Y ahora esto nos va a dar luz a una parábola que yo la he predicado cientos de veces, pero nunca he captado el detalle este. Hubo unos labradores que fueron a trabajar a una viña y estuvieron todo el día. Vamos a imaginarnos que tuvieron 10 horas trabajando en la viña. Y les pagó Dios un jornal, lo que quedó Él con los labradores. Os doy 10 euros de jornal por el día de trabajo. Y a otros pobres que estaban sin trabajar les contrató a las 5 de la tarde. Y trabajaron 1 hora.
Y Dios, a propósito, el dueño de la viña que representa a Dios, eso está en Mateo 20, llama a su mayordomo y dice, llama a los trabajadores y empieza a pagar a los últimos. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque quiero que estén los primeros viendo lo que voy a hacer. Quiero que estén los primeros. Con esa intención lo hizo, ¿no? Porque no hay otra. Y estos pobrecicos, pues preguntarían en todo el día, trabajando juntos, ¿cuántos va a pagar? 10 euros. 10 horas a 1 euro la hora. Pues yo una horica, pues 1 euro. Bueno, para una barra pan. Y ahora van a cobrar y va el señor 10 euros. ¿Eso qué es? Justicia o misericordia. Misericordia, ¿sí o no? Ahora esos que ven, pues a mí con 10 horas me pagará 100 euros. Viene y va Dios, toma, lo que has quedado conmigo, 10 euros. A eso les pagó con justicia. Es lo que ofendió. Y estos, dice, y comenzaron a murmurar al dueño de la viña, al hacendado. Les has hecho igual que a nosotros. Eso es lo que le ofendió. Daros cuenta la profundidad de la frase. Les has hecho igual que nosotros. Madre mía, qué frase de jactancia y de egocentrismo y de vanagloria y de legarismo. Lo que te ofende es que me haga Dios como a ti. Sí, machaco, porque tú has caído y yo no he caído. Bueno, y Dios me ha perdonado. Por eso te ofendes, sí, me ofendo. Que Dios te trate a ti como a mí, que no he caído. Entonces, escuchando Dios que murmuraban de él, dijo, venid para acá. Y les llamó Dios. Vamos a ver, ¿en cuánto quedé con vosotros? Pues quedasteis que íbamos a trabajar todo el día y nos ibas a dar 10 euros. ¿Cuánto os he dado? 10 euros. ¿Lo que he quedado? Sí. Y si quiero yo, date cuenta, si quiero yo, o sea, yo, quiera que no quiera, debo daros los 10 euros porque es lo que he quedado con vosotros. El jornal 10 euros, ahí es obligado. Tengo que daros 10 euros, es obligado. Es mi justicia, 10 euros. Pero con estos no quiero usar justicia, uso misericordia. Toma, los 10. ¿Por qué te ofendes, hombre? Y te cargas, y te atribulas, y criticas a mi pastor porque le levanta la mano un poquito, o al responsable. La naturaleza de la murmuración manifestó la calidad de las personas. Y Jesús y Dios, termino con esta palabra, y me quedo con muchas en la manga ahí. Le pregunta a Dios, ¿o tienes envidia porque yo soy bueno? Sí, Padre. Esa es la verdad. Que a mi vecino le has tratado con misericordia y a mí no. Y eso provoca en mí una envidia. Lo siento, Padre. No solamente tengo envidia de mis hermanos, tengo envidia de ti. El Abraham está usando a ese obrero 5 veces y a mí 2. ¡Uy, qué pecado más grande, Abraham, es ese! Y el Señor les preguntó, ¿o tenéis envidia porque yo soy bueno? No puedo hacer lo que quiera con lo mío. Y con esto termino, Abraham. La soberanía de Dios. No puedo hacer lo que quiera conmigo. Tendré misericordia del que tenga misericordia. Y me voy a compadecer del que me compadezca. Romanos, el apóstol Pablo lo dice. Entonces Dios está obligado, por su naturaleza, a tratar a todos con justicia, pero no está obligado a tratar a todos con misericordia. Y eso nos ofende, que no nos trate igual. Pero nunca, cuando no te trate con misericordia, te tratará con justicia, pero nunca hará Dios tratarte con injusticia. Que Dios te bendiga.